Por supuesto. Ahora, algo muy importante con los reflectores, si usted no tiene el dinero como para comprar absolutamente todo lo que yo estoy compartiendo, podemos hacer uso de cosas tan sencillas como, por ejemplo, una cartulina. O sea, una cartulina blanca nos puede servir, nos puede dar la misma funcionabilidad. Pues no se va a ver tan bonita estéticamente, ¿verdad? Pero de que funciona, funciona. Igualmente, con la luz continua, o sea, hay muchas cosas que podemos iniciar en fotografía con ese tipo de cosas que aunque no son lo ideal, sí funcionan. Tal vez estéticamente unos bombillos pues no se van a ver bonitos, pero que eso no sea algo para que usted se detenga para comenzar a aprender sobre fotografía. Otro aspecto importante son los trípodes, ¿verdad? Los trípodes, como en las imágenes anteriores vimos, son esos aparatitos, ¿verdad? Como arañitas con piecitos que nos van a sostener los diferentes flash y nos van a sostener también la cámara. Existen trípodes variados, hay trípodes muy caros y hay trípodes menos caros. Una de las ventajas, que bueno, más adelante le iba a mencionar las ventajas, pero puedo irles mencionando algunas de una vez, es que en estudio no necesitaríamos trípodes tan caros y son caros por el tipo de soporte que nos dan, o sea, porque son trípodes muy compactos que están hechos como para ir a tomar fotografías a montaña, para ir a tomar fotografías en exteriores, donde quizás el suelo no va a ser parejo, sino vamos a tomar fotografías en el mar, vamos a tomar fotografías con viento. Eso no pasa en estudio. Entonces podemos optar por trípodes un poquito más económicos, ¿verdad? Porque nuestro suelo pues es parejo, se supone, ¿verdad? En un estudio fotográfico, y también no tenemos que lidiar con las inclemencias del tiempo, como por ejemplo que se venga un ventolero y que nuestro flash se caiga con nuestro trípode o que no se nos caiga la cámara con nuestro trípode, ¿verdad? Entonces, les cuento que hay trípodes bastante económicos, se los digo porque yo los he adquirido y bastante accesibles, donde cumplen su función en el estudio fotográfico, dado a que no tenemos que batallar con ese tipo de cosas que yo les estoy comentando, ¿verdad? Como por ejemplo un suelo que no es liso, y también con las inclemencias del tiempo. Otro aspecto importante es disparador remoto. Es ese como radiecito, se le llaman radios de hecho, puede ser preferiblemente a control remoto. Ese radiecito es algo supremamente importante y les voy a decir, a mí me gusta mucho, si ustedes se dan una vuelta por mis redes sociales, van a darse cuenta que yo me tomo muchísimo autorretrato de estudio. Me gusta mucho el autorretrato. Ese disparador es importantísimo para tomarse autorretratos. O sea, es supremamente importante porque usted va a poder disparar su cámara y conectarse a un dispositivo y poder utilizar ese disparador desde un dispositivo. Es decir, no va a tener que tener la cámara en su mano para disparar, sino que usted va a poder disparar desde un dispositivo que se conecta al mismo tiempo a ese radiecito o a ese disparador remoto, y ese disparador remoto va a estar encima de su cámara. Entonces se los recomiendo muchísimo. Igualmente no son muy costosos y sí son supremamente necesarios.